Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al episodio 102 de Chismes de Historia y Ciencia. ¿Cómo estás aquí? Bien, ¿y tú? Bien, también. Mi preciosa. Nena. Aquí estoy con mi papá, como ya saben. Él es nuestro genio en la casa. Bueno, eso es genio. O sea que hay verdaderos genios. Ha habido verdaderos genios. Genio, el que se carga su suegra. Sí, señor. Bueno, así es, hoy estamos aquí en nuestro episodio 102, segunda parte de la Primera Guerra Mundial, perdón. Bueno, a quien ya sé que traen una apuración. Rubí ha traído 2 veces seguidas una playera de Metallica, pues es correcto. ¿Por qué? Porque me renació mi gran amor a Metallica después de Stranger Things. Sí, no nomás a Rubí, a muchas personas. Yeah, sí, esa gran escena, no sé si no lo han visto, pues dense, sí vale mucho la pena. Y los que sí la vieron, pues ya sabrán, sobre todo si les gusta el rock, pues qué gran momento para el rock. Qué manera de traer de vuelta a grupos ochenteros. Y pues grupos que gentes todavía, solo bueno, que ya llegaron a más personas jóvenes. No es grupo ochentero, más bien es un grupo más bien un tema que salió en los 80s. Sí, pues, pero a eso me refiero, pues, o sea, vienen desde los 80s y los trajeron otra vez bueno, es que también esa canción justo es de esa época. Es correcto. Entonces, las trajeron de vuelta de una manera muy épica y pues yo otra vez en modo fans 1000%. Y de pilón ya en mi adolescencia me estaba bien traumado con Metallica, todas las canciones, muchacho. Todos los discos, todos los nombres de todos. Me sé cuáles son los bajistas en cada álbum y así, entonces también no es necesario saberse todo eso para traer una playera de un grupo, Claro. Se vale. Y se me hace muy mamón que si ven a alguien en la calle y trae playera de un grupo de rock, se pongan a interrogarlos, que a ver cuántas canciones te sabes y así. Déjenlo ser, o sea, oye, no manches, ni que hubiera que pasar un examen. Me golpeaste. Pues sí, la verdad está muy, muy chafa eso, pues cada quien sabrá, o sea. Sí es cierto, pero es cierto. No hay pretexto. A veces uno quiere, o bueno, a veces uno como seguidor de los grupos de rock y ves a alguien muy jovencito o jovencita con una playera de tal o cual grupo y uno asume, ¿cómo va a conocer de este grupo si este grupo es, por ejemplo, de Led Zeppelin? ¿Cómo vas a ver de Led Zeppelin? O sea, no saben ni lo que trae puesto, pero no, a veces que te dan grandes sorpresas. Sí, exacto, es que eso es lo feo, o sea, porque a lo mejor alguien que me viera en la calle puede asumir que no sé ni qué traigo puesto, ni quién es el grupo, ni cómo se llama la abuelita del vocalista, pero la gran mayoría de las veces pues sí te podemos callar la boca, la verdad. Pero sí, a fin de cuentas, no hay por qué andar inquiriendo a la gente porque sí trae esto y el otro, déjenlos disfrutar y quiere decir que el grupo es parte de cultura popular hasta cierto punto, entonces pues llegaron a un éxito, ¿no? Claro. Entonces, bienvenidos, y como dijo Metallica, todos, así, si hayas sido fan de Metallica por 40 horas o por 40 años, eres bienvenido. Oh, ¿verdad? Genial, sí, eso dijeron, porque salieron muchos a decir que pues Metallica fue así genial. Como un consenso del grupo completo. Pues fue un comunicado que salió en la página de Metallica. Y porque sí salieron muchos a decir como de, ay, pues esos posers que nomás conocieron Metallica por Stranger Things. Y Metallica así como de, ¿y?
Bienvenidos sean. Bienvenidos. ¿Verdad? Pero bueno, mucho Metallica. Es hora de comenzar con nuestro episodio de hoy, ¿les parece? Entonces, ¿en qué nos quedamos? Muy bien, nos quedamos en el frente occidental. Ya ven que les decía, habíamos mencionado que había dos frentes diferenciados en la Primera y Segunda Guerra Mundial, igual que en la Segunda. Occidental. Bueno, más bien dos oriental. frentes en la Primera Guerra Mundial. Sí, o sea, igual que en la Segunda, también hubo un frente oriental y un occidental, aunque hubo otros frentes, pero no tenían esa, digamos, la relevancia, porque en realidad era una relevancia mucho mayor el frente oriental y el frente occidental. Como nos daremos cuenta el día de hoy, pues también eso pasó, ¿verdad? En la Primera y Segunda Guerra Mundial, los dos grandes frentes eran el occidental y el oriental, pero en este caso sí, el occidental era tremendamente relevante, realmente. Sí. Y en la segunda, pues sí había un contrapeso. En realmente el frente occidental de Europa era realmente el punto donde se ganaba o se perdía la guerra, literalmente. Exacto. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el frente oriental y otros frentes. Bueno, pues como les mencionaba, habíamos mencionado en el anterior, en agosto de 1914, se dio la batalla de los rusos, en ese tiempo todavía no eran soviéticos, los rusos contra Alemania en Tannenberg. En Tannenberg hubo una terrible mortandad de rusos, y ahí se convirtieron en héroes Erich Ludendorff y Paul von Hindenburg. Ahí se convirtieron en héroes porque fue una mortandad terrible de rusos, ¿no? Sí. Se habla de 90,000 muertos y un ejército completo acabado, 350,000. O sea, se oye así como rápido porque son las cifras, los menciono yo, pero es brutal. Pues brutal, no manches. O sea, es terrible, ¿no? Pues en cosa de una semana, ¿no? Principios de agosto y a mediados de agosto. Eso es verdaderamente brutal. Y precisamente los rusos, tenían carencia, o sea, era más grande el ejército, era el más grande de todos en la Primera Guerra Mundial, pero no estaban igual de equipados que los alemanes, ni de lejos, ni tampoco traían la motivación. Ellos estaban sufriendo en ese momento algunos levantamientos, tal como mencionamos en los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. E igual, Austria-Hungría se fue contra Serbia, que de hecho ahí fue donde inició todo. Austria-Hungría se fue contra Serbia, pero Serbia los derrota. Cosa que los austrohúngaros, pues para ellos fue muy, muy vergonzoso. Realmente les causó vergüenza que los hayan derrotado los serbios. ¿Por qué? Porque siempre hubo esa percepción, no sé si a la fecha, todavía yo no puedo garantizarlo, pero de que los eslavos son salvajes, o eran unos salvajes, o sea, literalmente. Son de ascendencia eslava. Están locos, mano. Son rancheritos o son personas a veces no muy elegantes. Utilizando la palabra rancherito, pero en realidad estoy mal porque hay eso no tiene que ver, o sea, más bien es, digamos, de más bajo rango, más ignorante, menos capacidad intelectual, etcétera. Entonces, pero pues tienen, como dicen, todos tienen lo suyo, ¿no? Sí, claro. Y como les mencionamos también en el capítulo anterior, los alemanes le venden muy baratito, por cierto, para que lo pudieran comprar al Imperio Otomano, pues unos acorazados, que eso hace que también pues se animen los otomanos. Y se le entramos a los potazos. Vamos entrándole a los madrazos, ¿o qué? Pues échale. Ya con dos acorazados, ¿qué nos hacen estos güeyes? Dos completitos. Son acorazados, güey, o sea, lo último de lo último en tecnología naval. Que sí es cierto. Sí. En ese momento sí lo eran. Entonces,
también hablamos sobre la batalla de Jutlandia, que fue la batalla más importante, mas no fue en 1914, esta batalla fue en 1917, y fue prácticamente la más grande batalla a nivel del mar, la más grande batalla naval, y fue la más importante porque prácticamente tanto los ingleses, en esto no intervinieron nada más que los ingleses, o británicos más bien, los británicos y alemanes, donde Inglaterra le genera cierra las entradas a Alemania para pues, provocarle, matarlos de hambre, o hacerlos que se rindan porque no le están llegando los suministros. Hay un cerco naval, porque en ese tiempo la potencia naval era, por antonomasia, era la Gran Bretaña. ¿Se acuerdan que mencionamos que tenían ellos el postulado del 2-1? Y entonces los alemanes pensaron lo mismo, dijeron, bueno, pues si ellos hacen esto, nosotros hacemos también lo propio, ¿no? Empiezan a atacar barcos que van hacia la Gran Bretaña, y de hecho, en el Pacífico, literalmente en Sudamérica, hay un encontronazo entre el, ¿cómo se llama? El almirante de la Fuerza Naval alemana, que es von Spee, y los británicos, donde en el puerto o en la costa de Coronel, en Chile, hunden un crucero de línea británico. Y von Spee, pues en ese momento, pues, aplausos, ¿no? Porque era el primer barco así de importancia que ¿pero qué andaban haciendo acá? Que vean, no, se andaban en todos lados. Que la chingada. Por eso les digo que esos eran los más importantes frentes, pero era todo el mundo, ¿eh? O sea, no en la misma proporción en absoluto, pero era todo el mundo. Y von Spee, ¿se acuerdan que cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos que en el Río de la Plata hundieron un acorazado que se llamaba el Graf Spee? El Graf Spee fue en honor a von Spee, que era el almirante de la Fuerza Naval Alemania, o de las potencias centrales. Sí, exacto. Pero al dar vuelta a Sudamérica, que es un verdadero pedo, porque dar la vuelta a África África es mucho más corta que está menos cercana, vamos, a la Antártica, que lo que está Sudamérica. En Sudamérica claro. están a un ladito, ya al final. Pues está bien largo. Hay zonas, Ushuaia de Argentina, o el canal del Beagle, que inclusive estuvo a punto de provocar una guerra entre Chile y Argentina, porque es la mera punta, o sea, realmente yo estoy sorprendido de cómo han logrado, si es que lo han hecho de manera completa, determinar así, ¿sabes qué? De aquí para acá estoy, de aquí para acá es mío. O sea, es muy complicado. El estrecho de Magallanes es realmente un infernal, pero pues ahí van los alemanes que habían ganado una batalla. Pero al dar la vuelta completa, llegan a las Islas Malvinas. Y allí los estaban esperando los ingleses. Les dieron hasta la bienvenida. Mis muchachitos, y les hunden 4 barcos, les hunden 4 cruceros. O sea, fue una derrota muy... Acá les habían hundido 1, acá ellos hundieron 4. Entonces, pues no manches. Sí, fue como una especie de... Fue un momento en el que determinaron ambos bandos que de este lado pues no iban a pelear, ¿verdad? Porque... Pues, no, si quieres regresémonos para allá. No estaba muy conveniente el asunto, ¿no? Y lo que hace el Imperio Otomano, pues empieza a sus ataques. Acuérdense que en ese tiempo el Imperio Otomano tenía todo Oriente Medio. Y los ingleses, buscando prevenir que no le cerraran la llave del petróleo, atacan la ciudad de Basora. La ciudad de Basora es una ciudad que pertenece a Irak, y ahí hay campos petrolíferos, pero gigantescos, ¿no? Entonces, Basora es un lugar que inclusive, cuando fue en los 80 la guerra entre Irán y Irak, era una ciudad que muy relevante, pues era muy estratégica y la querían tomar los iraníes. Pero de la guerra de Irán e Irak,
hablaremos posteriormente. Ujú. Entonces la capturan los británicos, cosa que pues genial, pero también se van hacia el Golfo de Aqaba. El Golfo de Aqaba está está en Egipto, y es un lugar donde está el canal de Suez. Llega el canal de Suez en el Golfo de Aqaba. Sí, que se acuerdan, ahí fue donde se atoró un buque hace poquito, ¿no? Sí, exacto. Que inclusive les hablamos sobre cómo se hicieron del canal de Suez en la Segunda Guerra Árabe-Israelí. Ajá. Entonces, pero bueno, el caso es que llegan al Golfo de Aqaba, no fue fácil. De hecho, se quedó un tiempo en punto muerto, ¿no? O sea, ninguno de los dos había ganado. Pero para los ingleses era importantísimo tenerlo ahí, ¿no? Tenerlo suministrado. Entonces, ya los aliados, sabiendo que el Imperio Otomano pues ya estaba a un lado de las potencias centrales, pues deciden ir a atacarle su propia capital, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Vamos a atacarles Estambul. Vamos a Estambul. Cabo, pasamos, fíjense, o sea, lo que era la inocencia, ¿no? O sea, pasamos el estrecho de los Dardanelos, llegamos al Mar Negro y pues atacamos, ¿verdad? Pum, pum, pum. Fácil. Está fácil, jale, vato. Está bien, ¿no? ¿Sí, va? Sí, te digo. Sí, está bien. Pero antes de llegar, 2 barcos son hundidos y 2 quedaron dañados por minas submarinas o marítimas más bien. Sí. Y pues como que dijeron que mejor luego. ¿Sabes qué? Luego volvemos, porque estos muchachos andan muy violentos. Se regresan y en ese momento también el Imperio Otomano pues tiene a su enemigo ahí, pero bien pegadito, los rusos, que son su archienemigo. Recuerden que habían sido los mismos ingleses y franceses se habían unido al Imperio Otomano para que Rusia no se quedara, fue cuando la guerra de Crimea, no se quedara con Crimea. Ah, sí. Pero pues todo no se quedó. Entonces, Ups. lo que hacen los otomanos es atacar Crimea y Odessa, que están los puertos más importantes del Mar Negro. Y con eso diciéndole, mira, éntrale, cabrón, éntrale, güey. Pues los rusos dijeron, pues su boca es medida. Ya en 1915, bueno, estamos todavía en 1914, es una guerra, prácticamente una guerra total, porque también en 1914 empiezan a atacarse entre Alemania e Inglaterra, empiezan a atacarse sus colonias en África. Entonces en noviembre, sí. los alemanes atacan, se llama África Británica Oriental, lo que ahorita es Kenia. Ah, ok. Lo atacan, pero los ingleses se defienden de una manera, pues digamos magistral, y le atacan una colonia que era la colonia oriental alemana de África. Oh, que la madre. Y ahí sufrieron muchísimo los ingleses porque los alemanes, al no tener suficiente, ¿cómo se dice?, soldados, empezaron una guerra de guerrillas muy efectiva, o sea, cuando no tiene suficientes elementos, agarra buenos elementos y ataca y retírate, o sea, la guerra de guerrillas es muy antigua, no es algo nuevo. Sí, ajá, exacto. Se oyó mucho cuando Vietnam, porque Vietnam, y fíjense, irónicamente, en la guerra de Vietnam, cuando los norvietnamitas deciden atacar de frente sostenido, que fue en la ofensiva del Tet, fue cuando sufrieron más, o sea, los tronaron más, o sea, realmente lo suyo era las guerrillas. Eran las guerrillas. Ajá. Entonces, también en Camerún era colonia alemana y deciden los ingleses atacar en noviembre, pero ahí se quedan atorados porque no
resistieron muy bien los alemanes, y también los ingleses atacaron la colonia suroccidental, se llamaba suroccidental de Alemania, lo que ahorita es Namibia. Ah, sí. Ahí duraron un buen rato en punto muerto, pero finalmente ganaron los británicos en un par de meses, lo que hablaba de la gran capacidad de los ingleses en sus colonias en África. Realmente tenía mucho power. poder, tenía mucho power. Y en una ocasión, bueno, no en una ocasión, sino esto ya casi en diciembre del 1914, lanzaron un ataque donde llegaron hasta el lago Tangañika, y fue cuando lograron vencer definitivamente a África Oriental alemán. Ajá. Pero tuvieron que hacerlo a través del lago Tangañika, cosa que dieron un vuelto nonón, ¿eh? Imagínense, desde Inglaterra, darle toda la vuelta a África y llegar a África Oriental, y montarse, o utilizar un término, al lago Tangañika, y de ahí llegar más directamente, porque Pues creo que ¿cuánto duraron? ¿Meses o qué? ¿Dónde? ¿Duraron en llegar meses o qué? No, fue cosa de poco menos de un mes. Ah, ok. Ya traían No, pues ya traían barcos, ya no estaban de motor. Exactamente. Entonces, se termina 1914, donde ya les platicamos que inclusive una pequeña convivencia ahí fue la única convivencia que hubo entre alemanes y británicos para Navidad. Entonces, ya después dijeron, no, ¿cómo se andan haciendo compas con el enemigo? Ya sé. Pero, bueno, en fin, la verdad es que, aunque estuvieran en esa lucha, pues ya no estaban a gusto. Habían empezado en agosto, en otoño. Oye, había vemos. dicho el Kaiser Guillermo II, aquí los esperamos, muchachos, para celebrar la Navidad. Ah, ¿tú crees? O sea, y estaban no. en un punto donde sabían que no había nada para nadie. No había nada para nadie. No avanzaban nada, estaban muriéndose a montones. A montones. Sufriendo horrible. Un invierno, imagínense un invierno en las trincheras, donde hay humedad, donde un frillazazo. No quiero ni imaginarlo. Y sin saber por qué estás peleando, Sí, güey. exactamente. Oye, ¿por qué tenemos que ganar la guerra? ¿O por qué tenemos que matar? Pues, es terrible. Debe ser espantoso. Muy bien, llega 1915, y en 1915, a principios de 1915, bueno, no a principios, esto ya fue como en marzo de 1915, los alemanes quisieron deshacer el punto muerto en el que estaban, y atacan a una pequeña, digamos, aldea que se llama Merez, con gases de cloro. Fue cuando se inició la guerra con ataques de gas mortal. Pero de ahí se retiraron los ingleses, pero fíjense lo que es irónico, los alemanes no tenían suficientes soldados para llegar a las trincheras de los ingleses, y pues no sirvió de nada. O sea, sí se retiraron, murieron varios, pero muchos se retiraron por el gas. Ah, pues sí. Entonces, pues quedaron solas las trincheras, y los alemanes no se podían retirar de las suyas, porque eran muy poquitos, no eran suficientes. Entonces fue una oportunidad desperdiciada, y por consecuencia, vidas desperdiciadas, por consecuencia, porque de nada sirvió. Que de hecho esa parte de los gases, don Bigotín Feo estaba involucrado, ¿no? O sea, que alguna vez algo batalló, ¿no? Con lo de su pero máscara. eso ya fue más adelante, mucho más adelante. Eso ya fue en 1916, cuando ya también los ¿cómo se llaman? Los aliados empezaron a atacar con gases. Ok. Entonces, pero ya luego eso fue en tratados de Ginebra, ¿sabes qué? No se vale. Nada de gas. Aún en la guerra hay reglas. Sí. Entonces una de ellas fue, no, ¿sabes qué? Ataques con gases. Por eso también cuando Saddam Hussein atacó a los kurdos,
con gas mostaza, pues fue condenado mundialmente porque mató a muchos kurdos con gas mostaza, o sea, verdaderamente algo despreciable contra su propia gente. Igual piensas, condenado mundialmente, ya nadie lo quería de todos modos. Mira, esa es la imagen que nos han dado, pero realmente Irak está inestable desde que no está Hussein. Órale. Es verdad. Hussein tenía con todas las tribus, con todas con todos los grupos, credos, ajá. y con todas las razas tenía ciertos tratados donde tú nomás hasta aquí, tú nomás hasta acá, a ti te permito esto, a ti te permito esto otro, o sea, a todos los tenía como... Dentro del desmadre un orden, por así exactamente, decirlo. así, o sea, okay. Dentro de Irak, sí, pero la tiene ordenada. Entonces, llegan los gringos, la tumban, y tumban a Saddam Hussein, pero, pues, ¿ahora qué hacemos, cabrón? O sea, soltamos al león, pero ya lo dejamos libre al león de la jaula, pero, pues, nos va a comer, cabrón. Entonces, bueno, es un ejemplo chusco, pero bueno. Sí, ¿no? Entonces, en abril de 1915, ya los aliados, pues, determinan que hay que atacar al Imperio Otomano, pues, de una manera más efectiva, ¿verdad? Entonces, se llevaron, acababa de ingresar a la guerra, Nueva Zelanda y Australia. De hecho, a principios de 1915, entre finales de 1914 y principios de 1915, Guam y esta ciudad, este país. ¿De dónde es la roca? ¿Sus papás? Samoa. Samoa. Uh-huh. Samoa y Guam eran colonias alemanas. Y llegaron los nuevos neozelandeses y los australianos y le dijeron, pues, ¿se acuerdan que nosotros ya también somos compas de aquellos? Pues bájense. Váyanse circulando, mis niños. Desalojo. Y sí, efectivamente ya quedaron. Y los ingleses, pues, ya esos muchachos siempre han sido muy listillos. Sí, bastante. Dicen, ustedes vayan más para adelantito, nosotros aquí ya vamos a seguir cuidando, Yo se los cuido. Y muy bien, muy bien. Qué buen trabajo, qué buena chamba, hombre. Yo, mis respetos, yo estaba sorprendido. Pero además, bueno, los voy a convertir en Sir. Luego les damos unas buenas medallas. Sí, los haces que los haces Sir. Los vamos a convertir en Sir neozelandeses, Sir australianos. No. El máximo no. Muy bien, entonces, pues, ya integrado totalmente Nueva Zelanda y Australia, pues dicen, ¿sabes qué? Pues les vamos a caer a los hinches, ¿cómo se llama? Al Imperio Otomano, cabrón. Les vamos a caer ingleses, franceses, neozelandeses, australianos. No. No vas a ver ni de dónde le llegó. No vamos a ver ni de dónde le llovieron los... Bueno, madrazos. ¿Dónde le llegaron los madrazos? Van a decir, ay, Amaya, déjenos en paz. y la idea era llegar a Galípoli. Ajá. Y de ahí entrar a través del estrecho de los Dardanelos, pues apoderarse del Imperio Otomano, yéndose por la costa y llegar a Estambul. O sea, está fácil. Pues porque no se los había ocurrido antes, ¿no? Es un plan perfecto. Pero claro, llegando a las costas de Galípoli está en la parte de abajo y, ¿cómo le digo? Es inclusive una ley que está en el arte de la guerra. Si te van a atacar, posiciónate arriba. Y los otomanos traían un gran general, que después fue su primer ministro, Ataturk. Sí. Kemal Ataturk. Y los espera arriba. Dijo, pues aquí. Ya están llegando. Déjenos que lleguen. No nos perturben. No los perturben a los muchachitos. Acérquense. Vénganse. Eso. Y empezó un ataque bestial que no daban una. Y como ya, tomando el ejemplo de las trincheras, los australianos y neozelandeses empezaron a hacer trincheras, pero tenían que hacer lo mismo. Tenían que
salir y atacar y ¡brrr! Los barrían, y más que estos estaban en las alturas, los otomanos. Entonces, pues realmente estaban sufriendo los dos ejércitos, Había un calorón, había mosquitos, había enfermedades. Realmente el lugar estaba muy, muy, muy incómodo. Pero pues digamos que los otomanos pues ya de alguna manera pues, estaban más acostumbrados. Sin embargo, estaban recibiendo también mucha metralla. Entonces ahí quedaron en un punto muerto. De hecho, si recuerdan, bueno, los que hayan escuchado sobre nuestro episodio sobre Winston Churchill fue en ese momento relevado de ser el jefe de las fuerzas marítimas de Inglaterra, de la Gran Bretaña. Tu gran cagada. Por Galípoli, porque a él se le culpó de eso. Y digo se le culpó porque él se defiende, pero igual, si tienes a cargo un grupo, pues tú eres el que responde, maestro. Sí, es que cuando eres el líder no hay de que... No, pues es que ellos No le echaron ganas a los soldados. ¿Qué hago yo? Mira, los bien mal entrenados. Tú eres el responsable, güey. ¿Quién es el responsable? ¿Tú? Pues sí. Pues tú eres el culpable en este caso, ¿no? Pasas de responsable a culpable, cabrón. Muy bien. Entonces, también los japoneses, como ya se habían aliado con Inglaterra y vieron que estaba, como les había comentado ya en 1915, ya Japón se integra, como habíamos mencionado en el capítulo anterior, Japón se integra, y ¿qué hace? Se va a las de estas colonias de Tsingtao, que eran alemanas, y las toma, y ya rapidito. Sí, me jale, ¿ok? Entonces ahí me echan un grito si algo se ofrece. Qué sushis, qué pescados. Ay, nos echan un grito. Nosotros tenemos buenos vatos ahí para que nos lleven de comer. Cosa que efectivamente era algo que simplemente necesitaba Japón. Aprovechó la coyuntura y pues, aquí estamos, ¿no? Posamos. Muy bien. Continúa la lucha y ya en agosto de 1915 se generó un plan que fue el que mejor le salió a los aliados. ¿Cómo llevarse a la gente de Galípoli de regreso? Y realmente se oye irónico, pero fue el mejor plan que se cumplió, porque pudieron sacar 865,000 soldados y habían muerto casi 360,000. Y con los turcos, los otomanos, en ese tiempo todavía no eran turcos, habían muerto también otros 320,000. O sea, fue una victoria pírrica para los. Es más, de hecho, en esta Primera Guerra Mundial, curiosamente, no sé por qué, era muy común que terminaran casi igual, el mismo número de muertos en una batalla. Solamente cuando era desproporcionado se podía decir que triunfaron. De otra manera, ganaban una batalla, pero si, oye, acá perdieron 250,000 y estos otros perdieron 210,000. Pues, caray, no se ve un gran triunfo. Pues sí. Pero casi en todas las batallas así estuvo sucediendo, casi en todas, Entonces, ya para abril, ya los alemanes quieren romper el punto muerto y deciden el ataque sobre Verdún. Esto ya lo habían mencionado en el de Oriente, en el frente occidental. Ajá. Pero lo que pasa que lo menciono porque afectó el frente oriental. ¿Cómo? Porque los rusos, para quitarle presión a Francia y a Inglaterra, atacan a los alemanes otra vez en los lagos masurianos. Otra vez, ya los habían derrotado ahí. Y hay 800,000 muertos rusos. No más. O sea, verdaderamente. ¿Y qué pasó? No le quitaron la presión. O sea, los alemanes siguieron su ataque en Verdún. Ay, no manches. Y los otomanos, sintiendo que los rusos estaban pues así como medio destanteados,
deciden atacar el Cáucaso. Atacan el Cáucaso, pero ya en invierno, cabrón. ¿Y qué pasa? No. Pasa que los rusos como que pues están más callosos, más calluditos en el invierno. Y a los otomanos les va del nabo, les va terrible atacándolos al Cáucaso. El Cáucaso, los rusos es más los devolvieron. Y los que se quedaron porque se quedaron congelados, cara. Literal, No o sea, manches. fue algo terrible para los otomanos. Y como Rusia también atacó en el frente occidental, bueno, en el frente oriental, pero del lado de Serbia, y había logrado que en una batalla donde estaba el Imperio Austrohúngaro y los alemanes, en Serbia, ganaron los rusos. O sea, es casi la única, es más, no casi, la única batalla que le ganaron a Alemania los rusos, y no era gran cosa. Y luego ganan en el Cáucaso. Entonces los rumanos dijeron, pues yo también le entro, pues vamos. Para esto ya los búlgaros, como les habíamos mencionado, Así. los búlgaros se habían integrado con las potencias centrales porque convenía. ¿Y por qué más? Entonces los rumanos se van del lado de los aliados. Presente, caballero. Ay, gracias, gracias por un favor recibido. Y no, hombre, cabrón. Eso que se les vinieron encima el Imperio Austrohúngaro, los búlgaros y los alemanes. Al mismo tiempo, hagan cuenta que Rumania le decía, wow, espérense, de uno por uno, nomás hagan fila. Y en la primerita batalla hubo 220,000 muertos. Para un país como Rumania fue una catástrofe verdaderamente. Está bien chiquito, ¿no? Sí, es casi como el tamaño de Bulgaria casi, pero pues no es lo mismo que tengas unos vecinos poderosos a que tengas a que no los tengas, Estás ¿verdad? solito. Pero Rumania animado porque veía que sentía que Rusia estaba revirtiendo el avance de los alemanes y de los austrohúngaros. Y Italia, 1915, pues decide entrar también, ¿verdad?, con los aliados y empiezan. Y su primer ataque fue el río Isonzo. Y los austrohúngaros les pusieron una revolcada. Eso fue en mayo. Vuelven a atacar en julio en Isonzo, en el río Isonzo, y les vuelven a poner otra revolcada. Claro que sí. Entonces, pero, ¿qué pasó? En noviembre, vuelven a atacar Isonzo y les vuelven a poner otra revolcada. ¿Hay alguna historia de triunfo de Italia? ¿De los italianos? Así Bueno. que digan, mira, llegaron desde el principio con todos los huevos y partieron su madre. No. Es más, de hecho, ¿saben cuántas batallas hubo en el Isonzo? Hubo 11. No ganaron ni una. A los austrohúngaros. Chales, los queremos mucho, pero nomás dedíquense a hacer pizza nomás, o sea. Y algunos ¿qué? buenos carros, sus Lamborghini, qué chulada. Sí. No. Un fettuccine muy rico, sí señor. O sea, y pues, sí eran el Imperio Romano, pero eran, muchachos, eran el Imperio Romano. Exacto, ya no es lo mismo. Hay que dejarlo ir, Déjenlo lo ir, pasado. tranquilamente, sientan que respiren profundo, sientan que esto ya no es lo suyo. Ya cada quien su talento. Exactamente, dedíquese a lo suyo, a diseñar muy bonito. Y relájense en casa, ¿verdad? Yes. Entonces, ya Serbia, para 1915, prácticamente ya estaba al borde del colapso, porque Serbia, pues es un país pequeño, era un país pequeño. Bueno, era una Serbia diferente a la Serbia que conocemos ahorita. Ok. Uh-huh. Entonces, también como atacaron los rusos lograron ese ataque. Entonces, para apuntalar en el oriente, dejan de atacar a Rumania y apuntalan el frente oriental y devuelven a los rusos. O sea, el triunfo que habían obtenido va para atrás. Y en el Cáucaso
sí habían ganado, pero estaban en un punto muerto, o sea, ya no podían irse más hacia el oriente o hacia el lado occidental. De tal grado que llegó un momento en que los imperios centrales, el Kaiser Guillermo II pensó en algún momento que a lo mejor ya era momento de ofrecer la paz y llevar las cosas relajadas. Ya, ¿para qué tanto madrazo? Pero, ¿qué pasó? Que que Ludendorff y Paul von Hindenburg ya literalmente mandaban ellos, cabrón. Ya el Kaiser Guillermo II era un pelele. Ay, güey. Ya estos tipos, de ser geniales, a ser héroes, a ser los jefes, ya ellos decían. O sea, no le hicieron caso ni lo pelaron. Oye, ¿sabes qué? Pues vamos viendo, porque sí están viendo muchos muertos, ¿verdad? Sí, está viendo muchos. Y pues, ¿cómo ves si platicamos con ellos? Déjeme ver. Y lo pelaron, así literalmente. ¿Qué estoy pintado? Pues... Como dijo el presidente, ¿qué soy un florero o qué? Pero... Y pues sí era. Aquí les voy a leer. Se verá que traen unos lentes defectuosos, pero son los que me dieron ahorita. ¿Cómo fue? ¿Por qué si estaban muriendo? Espérame. ¿No? Salud. ¿Por qué si los dos estaban desangrando, tanto aliados como los de las potencias del eje, estaban sufriendo cantidad de bajas, cantidad de recursos, cantidad de tiempo, cantidad de sufrimiento de sus ciudadanos? ¿Por qué no se detuvieron? Y no ganando nada. Pero aquí, David Stevenson dice algo que David Stevenson dice algo en su libro que nos da como una luz, se puede decir. Dice, a partir de ese momento, estamos hablando de 1915, el drama se desarrollaría sin seguir un guión previo. Los planes de guerra habían sido un fracaso y habían provocado cientos de miles de muertos y heridos. Este hecho solo excluía prácticamente la posibilidad de una vuelta negociada al status quo, lo que implicaba que los muertos habían caído en vano. O sea, ¿cómo te retiras? ¿Cómo dices? ¿Saben qué? Ok, vamos a devolvernos donde estábamos, no hay pedo. Y miles de muertos, cientos de miles de muertos, ¿qué? O sea, fue una jugarrera, fue un acto del destino, qué rollo. O sea, para mí está claro de también por qué si te detienes a pensar y dices, no, pero no, ya no me puedo detener en esto, o hasta que venza, o hasta que me venzan. De hecho, los dos lados beligerantes sentían, porque era un sentimiento, que con una batalla decisiva se acababa. Con eso. Es más, me acuerdo de un amigo mío que una vez se lió a golpes con otro, y este amigo mío, uno de ellos estaba, pues, Amadopoulos. Sí. Ya ahorita ya está viejón, pero siempre ha sido un tipo corpulento. Entonces se pelea con otro tipo y el otro pues le pega, se retira, le pega y se retira. Y este cuate dice, con que le pegue uno, así decía, con que le pegue uno. Y ese uno nunca llegó, ya lo dejó con los ojos así cerrados, le quebró la nariz, le dejó los labios. Bueno, le amarró todo. Y pues nunca llegó el golpe decisivo. Y así estaban estos, o sea, estaban con un llegue que les demos, no van a saber, como dijo el burro, no van a saber si sube o si baja. Sí. Entonces, la guerra continuó. Entonces, o sea, bien, es de pura terquedad, casi. Sí, o sea, de decir, espérate, ¿cómo le vamos a decir a nuestros mismos soldados que toda su muerte fue en vano? ¿O cómo le vamos a decir a la población? ¿Saben qué? Ya se nos quitó el enojo. Sí, güey. Y mi papá, mi hijo, mi sobrino, etcétera. Y nosotros sufriendo hambre, porque Alemania estaba sufriendo hambres por el bloqueo naval
que le estaba generando Alemania. Y lo que es más, a finales de 1915 declaró Alemania que las islas británicas, Irlanda y la Gran Bretaña, eran zonas de guerra. Y fue en 1915 cuando uno de los barcos, el Lusitania, un U-boot lo hundió y pues entre ellos iban 128 ciudadanos norteamericanos, y pues fue un momento de que, oye, pero no se desató la guerra en ese momento. Que decían que ese era el casus belli, pero pues en realidad no. El casus belli fue hasta 1917 con el telegrama Zimmermann. Pero los alemanes ya decían, tenemos que cuidarnos de no provocar a los Estados Unidos. O sea, ellos sabían que Estados Unidos podía hacer que la balanza se inclinara, pero finalmente todo se vale, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasaba? Oye, ¿qué hubo? ¿Cuántos ciudadanos? ¿Sabes qué? Pues nosotros vimos que venía Gran Bretaña y pues no sabíamos que iban, perdón, así de simple. Perdóname, patrón. Ahí dispense. Ya en 1916 habían aprendido muchas cosas. Ya habían aprendido muchísimo de sus errores. Entonces, fue cuando Alemania empieza a lanzar hacia los frentes de guerra, empieza a lanzar sus aviones. Empieza a lanzar aviones ya en masa, o sea, no era cualquier uno, viene, como que va a tener una bomba, no, ya eran todo un grupo completo y estaban causando terror. Y en ese momento todavía no se generaban los dogfights o pelea de perros, que es cuando se llama cuando dos aviones caza se tratan de derribar uno al otro. En ese momento no había dogfights porque los aliados ni siquiera tenían suficientes aviones, ¿no? Pues, ¿con qué va a haber dogfights? Va a haber una pelea, pero pues de gallos o de grillos. Pero sí los alemanes estaban verdaderamente generando una gran destrucción. Ya en 1916 realmente los rusos estaban sufriendo demasiado. Estaban perdiendo prácticamente cada una de las batallas, y los ingleses estaban ya desarrollando un nuevo digamos, desbloqueo, que fue con los tanques. Pero no fue, o sea, eran muy poquitos tanques y eran tanques que se descomponían hasta con el clima, cabrón. O sea, chale. No hicieron gran... ¿Ninguna diferencia? No causaron un movimiento de la balanza a su favor, pues. A su favor. Y en 1916, ya en mayo de 1916, como habían atacado Bagdad los aliados, pero hay una ciudad que se llama Kut, donde los dejaron, se puede decir, sometidos, o sea, ya no podían moverse de ahí. Ajá. Logran desprenderse y le infligen una derrota al Imperio Otomano. Y toman Bagdad. Era una ciudad, era un punto importante para tomarlo. Pero siguen atorados en el Golfo de Aqaba, porque la ciudad de Basora ya la tenían totalmente sostenida. 1916 prácticamente seguía nomás la guerra de guerrillas alemán, había perdido ya sus colonias y la guerra de guerrillas seguía en el lado oriental, en la África Oriental alemán. Ajá. Era donde estaban sosteniéndose a través de guerra de guerrillas. Luego, en ese año 1916, resulta que Portugal se hace amigo de los aliados. Ah, caray. Y declara la guerra a los alemanes. Pues no, que no, güey. Pero ahí va, ¿por qué? Angola, lo que es Angola, era colonia lusitana, era colonia de Portugal. Entonces, temían que Alemania se apoderara de su colonia. De hecho, Angola fue un país que su independencia la logró de alguna manera tardía, por allá, al final, entre mediados y finales de los 60. Es más, los cubanos, hubo muchos soldados cubanos metidos ahí en Angola. Sí, no, y no crean que así como subterfugiamente, no, abiertamente, porque
había una guerrilla angoleña que era de principios marxistas. Entonces, con razón. Los cubanos los estaban ayudando. Y de hecho ellos promovían una frase que decía: crear en el mundo 1, 2, 3, 4 o hasta 5 Angolas. O sea, como diciendo, aquí en Angola estamos peleando y vamos a ganar. Y eso queremos hacer en nosotros, porque recuerden que la doctrina comunista, marxista-leninista, es como un tipo de misión. Sí, exacto. Y aparte todos los que estén bajo esa doctrina ya son amiguis y se ayudan mutuamente con tal de seguir llevando a más lugares de la misma doctrina. Para llevar la revolución y la doctrina a otros países. Ya en 1916 también algunos países se incorporan de una manera. Bueno, Brasil fue el único país de Latinoamérica que participó. Sí, pero de una manera. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial participaron 2, México y Brasil. Okay. Y de una manera más comprometida México. Curiosamente, ¿no? Saliendo de la revolución, medio marxista y todo, ¿no? Sí, está muy raro. Extraño eso, está medio vodevil, ¿no? Pero sí, así fue. Muy bien. 1916, prácticamente la guerra está casi igual. Entonces, pero hay una diferencia. Ya el zar Nicolás II, pues dice, no, pues estos muchachos no están rindiendo. Y despiden al máximo líder. Despide a su máximo líder, Alexander Yarkunov. No estoy bien seguro, pero es Alexander. Ajá. Y el mismo zar dice, yo voy a comandar a las fuerzas. Error. Ay, chiquito. ¿Y saben por qué? Primero porque no tenían suficientes pertrechos y no estaban suficientemente equipados, ni siquiera suficientemente alimentados para pelear. Entonces, todas las luchas que se perdían ya ahora eran culpa del zar porque era un pendejo. Exactamente. O sea, ni siquiera. Pinche zar se metió y nos está yendo peor, aunque no fuera cierto. O sea, Rusia iba en declive igual. Sí, que igual también sí era medio culpa del zar. Así o es. sea, que socialmente ya estuvieran mal, no solo en la guerra. Exactamente. Pero, pues, mira nomás, se metió el zar y nos está yendo peor. Entonces, realmente terminó por dañar su imagen. Y aparte, también, al irse él al frente de guerra, pues acá Rasputín, pues tuvo chance de andar tuvo chance de manosearse a la zarina, que no hay un testigo fidedigno que digan, yo vi que, pero se sospechaba porque había muchas señales, ¿no? Los dos solos en una habitación, una serie de señales que dicen, vieron un revolcadón, ¿no? Pero pues que decía que le estaba curando porque pues tenía unos dolores. Ya mira, cada quien sus manoseos, ¿no? Pero aquí lo importante es que lo que sí aseguro es que la manipulaba. Y precisamente ya casi que él era el que estaba gobernando Rusia en la ausencia del zar Nicolás. Exacto. Porque le hizo, o sea, según eso estaba la zarina encargada de gobernar, pero pues él la manipulaba para él meterle, o sea, a través de ella tomar las decisiones. Él le alimentaba lo que se tenía que hacer según él y ella ciegamente confiaba en lo que él le decía. Lo que conllevaba otra cosa, el daño a la imagen del zar y la zarina. O sea, hoy está un cabrón, un santón, ¿De santón? Bueno, decían que es santón, ¿verdad? Oye, pero está un tipo ahí, un campesino, porque lo ven como un pinche campesino, barbón, sucio, es el que está literalmente gobernando, pues con mayor razón. O sea, realmente es como que quieres apagar una fogata lanzándole un bidón de gasolina. Sí. Muchas malas decisiones ahí. Muchas malas decisiones.
Y fue en 1916 cuando terminó la guerra de Verdún, y el general que la tenía, el general Nib, pues cumplió su promesa de il ne pasará, algo así. No pasarán. Ya será. Entonces terminaron 9 meses de casi 1 millón de muertos de cada lado. Bueno, realmente fueron menos, fueron con 500,000, pero se reinicia otra batalla en Ypres, o Ypres, no estoy seguro cómo se dice. En Ypres o Ypres, después de la guerra de Verdún, y en Ypres fue otra batalla terrible, pero esto ya fue casi a finales también, y estaba lloviendo, tronaron todos los canales de desagüe. Estaba viendo algo, estaba terrible, o sea, imagínense un montón de cadáveres flotando o sumergidos en lodo, porque no había cómo drenar todo eso, lo habían tronado a cañonazos. Oh shit. Dice el año 1917, terrible, de los dos lados ha habido muchísimas bajas y no ha habido un avance sustancial, pero en 1917, en enero, fue cuando llega el telegrama Zimmermann, y ese se convirtió en el casus belli norteamericano, y los norteamericanos le declaran la guerra a Alemania, se van contra Alemania directamente, porque los que nos andaban acá exactamente, el ojo. Exactamente, o sea, no, ay, Austria-Hungría, a ti, no, a ti. Obviamente, no crean que ni lo ignoraban, sabían que todos los demás se iban a ir con ellos, ¿no? Sí. Se iba a ir Bulgaria, se iba a ir Austria-Hungría, entonces el Imperio Otomano, o sea, era un secreto, no era un secreto, pues. Ajá. En 1917 también ya los aliados sienten que Estados Unidos se les va a unir y que van a poder lograr pues avanzar ahora sí, ese punto muerto. Pero Estados Unidos no crean que declaró la guerra y al siguiente semana entró, ¿no? Pasaron meses, porque primero hay que decirle al Congreso, oye, pues ahí está este razonamiento, pasó esto, más esto, y yo creo que ya no podemos tolerar esto. El Congreso le permite a Woodrow Wilson, y el año anterior, antes de irnos a 1916, muere el monarca de Austria-Hungría, Francisco, porque uno era Francisco Franz Ferdinand, y era el heredero, pero su papá, el rey Francisco, el emperador Francisco José, fallece, y su hijo Carlos toma las riendas, que dicho sea de paso, no crean que Francisco José era un gran estratega, o sea, realmente se oye mal, pero los austrohúngaros podían hacer lo que hacían, porque se sentían bien soportados bien apoyados por Alemania. Sí, exacto. Y llegando en 1916, finales también, se colapsa el imperio serbio, el ejército serbio, y se va hacia Montenegro. Y los austrohúngaros atacan Montenegro, o sea, Montenegro sin deberla, ¡ay, cabrón! Le cae la guerra. Y no solo eso, sino que Bulgaria participa, porque Bulgaria dice, pues a mí que me queda de pechito, pues hasta me lo puedo anexar a lo mejor. ¿O quién quite? Uy. En 1917, ya Rumania firma un tratado. Fíjense, que acababa casi de entrar y ya está pidiendo esquina. Dice, no, ya. Firma un armisticio. Y es en 1917 cuando también Rusia firma un armisticio, porque no puede seguir en la guerra, y firman el tratado de Brest-Litovsk. El tratado de Brest-Litovsk, los que vieron nuestro capítulo sobre León Trotsky, originalmente, porque ya Kerensky ya prácticamente ya no gobernaba, era el que estaba originalmente en Rusia, era un gobierno provisional, habían tumbado al zar. Entonces Kerensky era el que estaba gobernando, pero fueron los bolcheviques
al mando de Lenin, dicen Lenin, pero en realidad el ideólogo y el estratega era León Trotsky. Cuando Trotsky le dice el mismo Lenin, ¿sabes qué? Ve y firma el tratado de Brest-Litovsk. Entonces se niega Trotsky, también eso lo pueden ver en nuestro capítulo de León Trotsky, se niega y dice, no, ¿saben qué? No, están pidiendo demasiado. Lo hacen, no firma, y entonces les quitan muchísimo territorio a Rusia y no tenían con qué defenderse. Entonces tuvo que firmar. Ok. Está bien. Ya no hay de otra. Y como ya también iba a entrar Estados Unidos a la guerra, a finales de 1917, me voy a ir a finales, no, porque ya... Llegan tropas inglesas y francesas a Murmansk. Y ahí, ¿por qué? Porque van a hacer la contrarrevolución. Van a unirse al ejército blanco para que pierdan los bolcheviques. En ese mismo tiempo, también Estados Unidos le dice a México, oye, fíjate que aquí hay un desmadre y los bolcheviques están haciendo muchas cosas para que nos ayudes. Eso se los contamos en el primer capítulo de la Revolución Mexicana. Bueno, pues ya algunos países no se desgastaron, como Japón, pero pues ya nomás estaban esperando como comer y limpiándose los dientes. A ver, ¿a qué hora? Y que el punto muerto que estaba en el Golfo de Aqaba ya lo toman los aliados. Y el general Allenby, que fue, es más, la calle, una avenida, no sé si sea la principal, pero es una de las más famosas, la avenida Allenby en Jerusalén, es en honor del general Allenby, que dirigió a los soldados hacia Jerusalén y tomó Jerusalén en 1918, después de estar 400 años en manos de los otomanos. Y para esto también los aliados le habían dicho a los árabes, ¿saben qué? Únanse a nosotros y nosotros les damos la independencia. Y fue cuando el general Thomas C. Lawrence de Arabia, agarra el ejército, agarra varios ejércitos, ejércitos, digamos, de una manera un tanto informales, porque no tenían armas bien en forma, desde con espadas, desde con machetes, y empiezan a atacar el Imperio Otomano, que también el Imperio Otomano era un imperio en decadencia, cara. Ya estaba en las últimas. Era un imperio moribundo. Entonces ya empieza esa retirada del Imperio Otomano y ya en el frente occidental ya prácticamente estaban hartos los franceses y los ingleses, pero los ingleses tenían una buena dirección. Pero los franceses deciden como ponerse en huelga. Y entonces ve el presidente, y acababan de estrenar presidente. Clemenceau era el nuevo presidente. O sea, le tocó agarrar bolita la papa caliente y de pilón tener que resolver que ya los soldados, no, espérate, güey, nos están mandando ataques suicidas, cosa que era cierto. O sea, ellos ya estaban hartos de que salían, los barrían y luego se devolvían a las trincheras, los que quedaban vivos, cabrón. Ay, güey. Ya estaban hasta la madre. Ya hay otra segunda batalla de Ypres, pero ya atacan con 400 tanques los ingleses. Ya unos tanques pues un poquito mejores, sin embargo siguió un punto muerto porque se descomponían muy fácil. Y es más, se les trepaban las tropas alemanas y empezaban a desarmarlos, de que ya no podían caminar. O sea, realmente algo patético, ¿no? Pero bueno, ahí fue donde se generó la idea, ¿no? Ajá. Luego hubo la batalla de Mainz, donde ya había dogfights, ya había peleas de aviones, de cazas. Ajá. Y en esa batalla, en la batalla de Mainz, derriban al Barón Rojo, a Erich von Richthofen. Erich von Richthofen, el Barón Rojo, tenía un récord de 80 derribos. 80. Nadie ha podido con eso. 80. Wow. Lo derriban en Mainz y los mismos aliados le dan sepultura de estado. Ah, caray. O sea, reconociendo, ¿sabes qué?
Gran adversario. Un gran adversario, nos traías con un pinche dolor de cabeza, pero te lo mereces. Le dieron sepultura de estado, o sea, con todos los honores, cosa que no se ha visto mucho, o sea, ha sido muy poco entre las dos guerras mundiales. Entonces, ya entran los soldados norteamericanos y estamos hablando ya a mediados de 1918. Entonces, en abril de 1918, híjole, pues ya van a entrar los norteamericanos y anteriormente, 2 meses antes, había una insistencia feroz por parte de Hindenburg y Ludendorff para atacar en el frente occidental porque ya sabían que ya se venían los norteamericanos, entonces era necesario vencerlos antes de que tuvieran otro puño de norteamericanos que entró a Estados Unidos con 1 millón de soldados inicialmente. Órale. Imagínense, fresquecitos, ¿no? O sea, sí. Y Francia tuvo que tomar una decisión. Resulta que tiene una colonia en Argelia y empieza a llamarlos a las armas. Y la Gran Bretaña, que no tenía, ¿cómo se dice? Servicio militar obligatorio, ya lo convierte en obligatorio en 1917. Dice, no, ¿saben qué? Ya es obligatorio. Ya los vamos a levantar y se van a venir. ¿Y qué hacen los franceses? Se le estaban acabando los soldados. Y también los mismos aliados sabían que tarde o temprano era una guerra de desgaste, que sabían los germanos que la tenían perdida. Sabían que los aliados tenían mayores recursos. Entonces para ellos era urgente ganar el frente occidental, que no lo pudieron lograr. Entonces, ya cuando llegan los soldados norteamericanos, pues fue retirada de los alemanes, y es hasta ahí cuando Ludendorff, el mismo Ludendorff, le dice al Kaiser Guillermo II, ¿sabe qué? Están las cosas muy feas, no vamos a ganar, nos van a derrotar, y pues necesitamos que tener un armisticio antes de que nos derroten de a tiro, que no podamos ni siquiera poner ningún obstáculo, y va a ser peor. Entonces el Kaiser Guillermo II le manda al presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, oye, ¿sabes qué? Nos queremos rendir, pero pues queremos que también nos traten como lo valiente que ha sido nuestro ejército. Y Woodrow Wilson pide primero que el Hindenburg renuncie. Y segundo, ¿cómo se llama? La terminación de las batallas, la rendición absoluta, y es el 11 de noviembre a las 11 horas de 1918, Ajá. cuando se llama Champierre, se firma el armisticio entre los alemanes y los aliados. ¿Cuáles fueron termina la Primera Guerra Mundial con 15 millones de soldados muertos y 12 millones de civiles muertos? Con números variables, no crean que eso. Pero había pasado otra cosa. En 1917, cuando los árabes ya estaban bien metidos en la guerra, hay un acuerdo entre Inglaterra y Francia que se llamaba el acuerdo Sykes-Picot, donde decía, cuando terminemos, pues vamos a repartir los países de Oriente Medio, y eso fue lo que hicieron. Sí, eso fue con Francia. En ese tiempo Palestina se queda con ella, y Arabia Saudita se queda con ella. Inglaterra, y así se hicieron el reparto de pasteles, y era un acuerdo secreto. Entonces Woodrow Wilson, en sus puntos, que creo que eran 14 puntos a cumplir, entre ellos era no volver a establecer puntos secretos. O sea, de que tratados secretos, pues, o sea, de que, ay, ¿qué creen? Es que ya tenemos este tratado, cabrón, pues hijo, ni modo. Ya había quedado yo con ya teníamos todos nuestros planes, ya habíamos hecho un chorro de planes, ¿verdad? Sí, oui. Teníamos muchos planes para nuestras colonias. Y luego
Inglaterra saca el acuerdo, no me acuerdo cuál es el... Bueno. Otro acuerdo donde establece que a los judíos, sí, fue la declaración Balfour se llama. Balfour dice que ve con buenos ojos que se establezca un país de judíos, un lugar donde puedan tener su patria los judíos. Que esa declaración Balfour no le hicieron caso, así porque los árabes se pusieron bien roñosos inmediatamente, cosa normal, y no se cumplió sino hasta más de 20 años después, cuando ya los mismos judíos lucharon por un pedazo de tierra, porque dicen, oye, nos están matando en la Segunda Guerra Mundial, a algunos sobrevivientes, y resulta que no tenemos algún lugar donde llegar. Pero bueno, eso es otro tema, y ya lo platicamos creo que 4 temas, 3 de las guerras árabes israelíes. 3 episodios. 3 episodios, muy bien. ¿Y qué pasó al terminar la Primera Guerra Mundial? Pues desaparecieron los imperios, desapareció el Imperio Austrohúngaro, y ahí se hizo Austria y Hungría. Austria y Hungría, cada quien por su ladito. Luego, Rumania no le tocó nada, y ya lo que fueron los países eslavos, que fueron Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Serbia y Eslovenia, se convierten en Yugoslavia, en los eslavos del sur. Sí. Y la República Checa y la República Eslovaca, que ya no se queda con los yugoslavos, y se convierten en Checoslovaquia, en otro país. El Imperio Ruso cae, se convierte en la Unión Soviética. El Imperio Otomano desaparece y se convierte en Turquía y todas sus colonias, o sea, ya nomás quedaron en la península de Asia, en lo que le llamaban antiguamente Asia Menor. Ya se quedó y ya se llamó Turquía, y ya gobernó un primer ministro. Estaban gobernando los jóvenes turcos en la Primera Guerra Mundial, porque ya prácticamente tenían un títere ahí que era el que, como quien dice, representaba al Imperio Turco. Era el que daba la cara nomás. Y en 1919 llegan los tratados de Versalles, que realmente fue un error brutal, porque castigaron a Alemania de manera horrible. Los humillaron de a tiro. Prácticamente era una humillación. O sea, aprovecharon su condición de ganadores y le impusieron una serie de sanciones que terminaron de pagarlas en el 2010. Sí, exacto. Entonces, y claro, sembraron la semilla del odio de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente lo que tuvieron fue 20 años de tregua. Es más, sí, porque en 1918 ya se había metido Checoslovaquia a Alemania. Terminaron la guerra en el 2018, 20 años. Exacto. Sí, casi que ese tratado de Versalles lo terminó de cagar todo. Todo vino. Es más, ahí también se generó se puede decir, una organización mundial que se llamaba la Sociedad de Naciones, que a partir de los 30 nadie pelaba, así de fácil. Nadie pelaba. ¿Qué sanciones para fulano? De la chingada. Así. Entonces, madres, pues esto fue en nuestro segundo capítulo de la Primera Guerra Mundial, su final, su trágico final, y el final que trajo varios cambios en el mundo y que generó, como les decimos, un feroz odio, sí, hacia los países ganadores. Sí, que precisamente, pues si recuerdan, güey, Führer, pues precisamente se agarraba de que el pueblo alemán se sentía totalmente humillado, estaban de todos modos empobrecidos, nadie los respetaba, precisamente por el Tratado de Versalles, y él lo que decía era que tenían que vengarse y retomar su orgullo. Recuperar su orgullo y sus tierras. Ajá. Todo eso que perdieron porque en la Primera Guerra Mundial nació de nuevo Polonia. Polonia ya había desaparecido. Sí. Nació de nuevo Polonia. Y una parte la reclamaba Alemania. Y los Sudetes, con los que se quedaron en Checoslovaquia, también los reclamaba Alemania. Sí.
Salió, y eso que Hitler era de Austria, pero mira, él Así es. andaba Era un con toda chavo, la fíjate, camisota. Pero él, o sea, fue muy traumático cuando les dijeron a muchos, o sea, fue muy traumático para muchos soldados, cuando llegó el comunicado de Paul von Hindenburg, de que se iban a rendir. O sea, hubo verdaderamente llanto, de tristeza, de frustración, de qué sirvió todo. Terrible, ¿no? Así Bueno, es. les voy a mencionar unos libros que yo creo que les pueden Complementar. Miren, este se llama Artillería del siglo XX. Es casi como la tercera parte de lo que habla de las armas de la artillería de la Primera Guerra Mundial. ¿Ah? Está este libro de Raúl Sor que se llama Claves para entender la guerra. Hay otro que tengo ahí que sobre las estrategias de la guerra, pero esto se llama Claves para entender la guerra. Creo que establece 20 puntos, no estoy bien seguro. Sí, creo que sí. 20 puntos donde dice, dándose estos factores se genera la guerra. No quiere decir que se den los 20, sino de los 20, con que se den 3 o 4, va a haber un estado de guerra. En general, pues guerra en general. Guerra en general. Está este librazazo de David Stevenson que se llama 1914-1918. Este libro, en la parte de atrás, vienen opiniones de diferentes periódicos o diferentes autores y pues todos no sé si pagó, pero todos hablan en generalidad y que está, ¿cómo les digo? Es una lectura fluida, no los cansa. Ah, ok. No está tedioso. No está tedioso. Y este otro libro que fue donde yo por primera vez vi sobre la Primera Guerra Mundial, que se llama Grandes Acontecimientos del siglo XX. Vienen pues dedicado a algunos capítulos porque pues Primera Guerra Mundial, entonces habla de las batallas más relevantes, ¿no? La batalla de Verdún, la batalla de Tannenberg, la de Ypres, la de Galípoli. Algo que no les mencioné es que también Grecia entró a la guerra, pero ya casi al final. Oh. También le entró, Marina, algo me debe tocar. Algo más a la repartición. Sí, ya nomás al reparto de utilidades. Exacto. Muchísimas gracias. Espero que no los haya aburrido, ¿eh? Y ojalá que haya quedado un poco más claro, pues, el pedo que aún así, de todos modos siento yo que son unos enredos y pues estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo. Luego las intenciones o las motivaciones no estaban totalmente claras. Casi que ya hasta un punto llegó que solo eran pues terquedades o de que pues ya estoy aquí, ya ni modo que me regrese. No sé, o sea, fue un episodio demasiado extraño de la humanidad. Miren, de ahí yo creo que algunos se preguntaron alguna vez, yo estoy seguro, que ¿por qué no hay colonias alemanas en África? Todas se las tumbaron. Si hay el Congo belga, o sea, hasta los belgas alcanzaron, ¿cómo que los alemanes, siendo una potencia, no tuvieron? No, sí tuvieron, se las arrebataron. Sí, que igual, pues, o sea, así que digas que bien está tener colonias, pues no. Pues no, exactamente. Muy buen punto, ¿verdad? Sí, la neta no. Colonizar, mal, muchachos. E incluso una manera de colonización nueva, que el otro día me quedé pensando que todavía sucede. Uh-huh. O más bien que es lo que está sucediendo ahorita. Creo yo que una colonización moderna está ocurriendo por la gentrificación, por así decirlo. O sea, vi el otro día, bueno, no el otro día, hace como 2 meses, un letrero que habían puesto como en la Ciudad de México, no me acuerdo en qué zona, que decía en inglés, si eres gringo y estás trabajando aquí como en tipo home office, quiero que sepas que todos te odiamos, porque por tu culpa todos los precios están viendo, la renta, la comida y todo eso, porque como llegan gringos con sus dolarucos ahí, pues los comercios de alrededor y las rentas como que se dan el lujo de que pueden cobrarle más caro porque son gringos, porque tienen más poder adquisitivo, pero pues esos aumentos se van para las demás personas que viven ahí. Todos lo sufren. Exactamente. Lo sufrimos, o sea, bueno, lo sufren.
Sí, entonces es para esos extranjeros es como mira, llego a este paraíso bonito que a mí me gusta, a mí me sienta perfecto, yo la estoy pasando a toda madre, pero por tu presencia y todos los demás están sufriendo. Oh. Pues sí, es un tipo de colonización. Sí, siento yo, no sé, es mi opinión personal que el otro día reflexioné, pero ustedes qué opinan sobre eso, ¿verdad? Y pues bueno, ahora sí tenemos saludos, ahora no se me olvidaron, chingada madre. ¡Otra vez me olvidaron los saludos! No, ahora sí los traigo. Y bueno, el primero es para Yasmín Alcalá, es de Tepa. Hola, Sí, es nuestra conciudadana. así es, y pues sus papás son amigos de mi papá y todo eso. Ella Grandes y su esposo, personas, por cierto, grandes personas. ella y su esposo Heriberto nos escuchan. El otro día me dijo, y pues muchas gracias, Yasmín, saludos a ti y a tu esposo si estás escuchando este episodio, y qué chido. Beto, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, los dos son arquitectos, ¿eh? No, Yasmín no es, ella es ¿Decoradora? Sí, según yo. Ah, ok. La que es arquitecta es su hermana. Ah, es cierto. Muy bien, el que sigue es para Mario Larreta y sus peques, Mayito y Lunita. Dice que, bueno, saludos primero a los tres, muchas gracias por escucharnos. Y Saludos. como comentario dice que no le gustaba tanto la historia en secundaria hasta que llegó una maestra que la hizo divertida, pero dice, y cito, pero ustedes se vuelan la barda. Ah, sí, que nos volamos la barra. No, pues, hombre. Pues qué chingón, muchas gracias. Claro, es realmente muy motivante, ¿no? Que nos digan esas palabras. Sí, pues y sobre todo porque ese es el punto de hacer este programa, que disfruten la historia. Ahora, el tercero es para Oscar LP. Creo yo que ya te habíamos mandado saludos, pero quiero volverlo a decir o resaltarlo porque seguido está publicando en el grupo de Face y nos comparte muchos memes, mucha información muy interesante. Entonces, gracias por darnos tanto para reír y tanto para aprender. Y tú... Es muy ingenioso. No, y no solo ingenioso, eres muy inteligente. Y de Sí. hecho me dijo que a él también como que se le antojaba hacer un programa porque él sabe mucho de ciencia. Porque nos complementa cosas muy padre y da mucha información, ¿eh? Eres muy bueno, si te animas, pues estaría muy chido. Y bueno, el número 4 es para Manuela Arboleda, que ella y su mamá nos han escuchado mientras están limpiando y que su mamá dice que somos muy inteligentes. Ah, muchas gracias. Sí. Ay, gracias, pues mire, Gracias no lo sé, pero... por percatarse. No, más que No, nada, muchas gracias, muchas gracias. pues muchas gracias por tus Es palabras un halago, chidas. Es un halago que te digan Y pues, inteligente, ¿no? abrazo a las dos. Y ya por último, para Arturo Mosqueda, que nos conoció en Spotify y dice que somos lo mejor que ha escuchado en un rato. Wow, pues qué chingón. Genial, genial. Sí, Como, chingón. o sea, de esas ocasiones que cuando dices gracias como que no se te hace suficiente. Ajá, ¿no? sí, no sé. Listo. ¿Qué otra cosa puedo decir? Gracias por 1000. Exacto. No, qué chido. Y pues bueno, ese fue el episodio de hoy. Y recuerden que síganos en TikTok, en Facebook, porque ya estamos subiendo. Bueno, en Facebook métanse al grupo y en TikTok, si no nos siguen, siempre les dejo los links de las redes sociales aquí en la descripción, pero pues es que ya estamos más activos en TikTok y en los YouTube Shorts, porque hay manera de pues contar algunas cosillas ahí más rápido, ¿no? Que en 3 minutitos y pues ya se aprenden nuevas cositas rápido. Aprende cuando menos un concepto, un dato, una fecha, Ujú. X. Y aparte se aceptan sugerencias de temas cortitos para hablar en ese tipo de videos, que sean cosas muy específicas, ya ven. Exacto. Muy bien, pues gracias. Muchas gracias. Suscríbanse y coméntenos, ya saben que nos encanta leerlos y nos ayuda con el algoritmo. Hasta luego. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.